9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 31 de agosto de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Valera, en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Renis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos escuchan también en Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y también en nuestra cuenta de Periscope en Twitter en RCR750. Allí puede ver la programación en vivo y también en diferido cuando lo desee. Comenzamos ya con nuestra ronda informativa del día de hoy. La Organización de Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria para tratar la crisis migratoria en nuestro país. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles con el objeto de analizar la situación migratoria que se ha originado a raíz de la crisis en Venezuela. La convocatoria se hizo a través de la cuenta oficial de Twitter de la organización, en la que se detalla que harán partícipes a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Cifras de la OIM y ACNUR indican que 2,3 millones de venezolanos viven actualmente fuera de su país. Desde 2015, más de 1,6 millones han salido de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington. Entre tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Colombia, donde está realizando una visita oficial, que la Unión Europea aportará 35 millones de euros a los países de América Latina para atender la migración masiva de venezolanos. Escuchemos parte de sus declaraciones. En este asunto, trasladarles que desde luego el Gobierno de España no mira a otro lado, ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria como consecuencia del éxodo venezolano. Entre tanto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Rory, expresó este jueves en su recepción de bienvenida en la Embajada Americana que se mantendrá al lado del pueblo venezolano y que actuará en defensa de los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país. Rory señaló que se rehúsa a vivir en un mundo en el que no pueda expresar opiniones. Agregó que todos los venezolanos deberían disfrutar de la libertad y del derecho a libre expresión. Argumentó que la democracia no es un juego que se gana, sino que es algo que toma trabajo. 9:03. Pasamos a otros escenarios. En el estado Zulia, la madrugada de este viernes, explotó en Maracaibo una subestación eléctrica ubicada en Las Tarabas, sector Paraíso. Madeleine Palmar, periodista en esa región del país, nos da un reporte más ampliado sobre esta información. El cielo zuliano en horas de la madrugada, específicamente a la 1:30 de la mañana, por cuarta vez en lo que va de año, se alumbra y sorprende a todos los habitantes, además que crea un gran pánico, puesto que se presume hubo la explosión en una subestación de El Tablazo, conocida como, evidentemente su nombre lo acaba de decir, El Tablazo, una de las subestaciones que se encuentra ubicada en la parte central de la ciudad de Maracaibo, rodeada de una zona altamente comercial como lo es la avenida Cecilio Acosta. Empezó justamente con un resplandor. Muchas personas al principio presumían que se trataba de un incendio en un edificio. Sin embargo, a medida que iban pasando los minutos y la intensidad, además de las fluctuaciones eléctricas que se registraron a esa hora, que afectó a gran parte de la ciudad, llevó entonces a la conclusión de que se trataba de una instalación eléctrica. Chacachúa inmediatamente varios postes eléctricos de la ciudad de Maracaibo comenzaron a explotar uno tras otro, generando a esa hora de la madrugada un pánico entre los habitantes.
cercanas a esas residencias, así como también los que se encontraban todavía en la calle a esa hora. Hay que destacar que, bueno, es la cuarta subestación eléctrica que explota en el estado Zulia, un estado que tiene un sistema eléctrico bastante complejo y golpeado, que ha vivido racionamientos eléctricos, así como apagones intensos de hasta más de 5 días, y se espera entonces que en las próximas horas las autoridades regionales puedan brindar algún tipo de declaración posterior a que el día de ayer justamente el ministro Luis Mota Domínguez hablaba de que se estaban avanzando en los trabajos de estabilización del sistema eléctrico regional. Evidentemente, esta situación demuestra que todavía estamos muy lejos de vivir lo que sería una presunta estabilización. Entre tanto, Víctor Poleo, ingeniero electricista y ex viceministro de Energía y Minas, afirmó esta mañana a través de RCR que el nuevo apagón registrado ayer jueves en Caracas demuestra que la capital del país no está blindada ante este problema que se está presentando en todo el país. Caracas no está blindada, como siempre dijo Ali Rodríguez, y afirmaban que tenían aquellas plantas Derwick para el blindaje de Caracas. De manera que la situación estaba dicha y predicha. No hay electricidad suficiente y de nuevo las temperaturas al subir, sobre todo en el Zulia, Nueva Esparta también, provocan la caída de las líneas por la mala praxis operativa del sistema eléctrico nacional. Es previsible, pues mencionaba antes que Tacoa no funciona, planta de la electricidad de Caracas, que en su momento era el centro de la generación para Vargas y Caracas. Aquella barcaza, nadie sabe qué ocurrió con ella. Y de nuevo, los 3 o 4 proyectos de los muchachos de Erwick tampoco deben estar funcionando. O sea, hay carencias de electricidad, serias carencias. Y esto nos hace preguntar cómo diablos se puede recuperar la economía sin electricidad. En materia económica tenemos que Aquiles Hopkins, vicepresidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios FEDEAGRO, reiteró esta mañana que el gobierno no los ha llamado para concertar los precios de sus productos. Ellos se reunieron fundamentalmente con el sector agroempresarial y llegaron con unos precios, les dicen acordados. Yo creo que fue más bien con unos precios ya preestablecidos. Ahí no fue convocado el sector primario, ni la Federación Nacional de Ganaderos, ni nosotros ni FEDEAGRO. Hay rubros que impactan indirectamente la producción primaria. Por ejemplo, cuando usted regula la carne, de manera indirecta está regulando el ganado en pie. Cuando usted regula la leche pasteurizada, pues indirectamente está regulando la leche fresca. Cuando usted regula la harina de maíz, está regulando el maíz, porque es la materia prima que usted usa. Cuando usted regula el arroz blanco, está regulando el arroz país. Algunos de los rubros que allí se regularon, vemos que la intención es precio internacional a tipo de cambio oficial. Bueno, eso sería una estrategia evaluable y discutible, insisto, discutible, hay que sentarse a entenderla, cosa que no hicieron, no nos invitaron, pero hay otros rubros que están totalmente divorciados de esta realidad. Voy a poner 3 ejemplos. Harina de maíz precocida. El precio de la harina es 20 bolívares. Esto permite que la industria pudiese pagar un maíz cercano a 5 bolívares. El precio del maíz debió estar en 11 bolívares. 11 bolívares para que el productor no quiebre, para que nosotros, quienes sembramos el maíz para esta arepa, no quebremos. Y entonces la harina debió estar en 33 bolívares. En materia económica tenemos que Aquiles Hopkins, también director de FEDEAGRO, señaló igualmente que hasta el momento este sector tiene preocupación de cómo cancelarán el nuevo salario mínimo que todavía no ha salido publicado en Gaceta Oficial y está previsto que comience a regir desde este sábado 1 de septiembre. Para que de manera concertada y orquestada hubiéramos avanzado en conjunto sobre esto. Decretan el salario, perfecto, tiene un impacto devastador sobre las prestaciones sociales, ¿no? Aquí va a haber empresas que no lo van a poder asumir. Y ya sabemos qué sucede cuando alguien no puede pagar una cuenta, quiebra. Y quiebra, ¿qué pasa? Deja de producir, que es lo que necesita Venezuela, producción en este momento, ¿no? Sector productor primario, buena parte de nuestros empleados y obreros no están bancarizados, no tienen cómo ir a una agencia bancaria, están lejos de las unidades de producción, hay que pagar en efectivo, no hay efectivo. ¿Cuál es el efecto de esto? Pero si vamos más al fondo aún, ¿cómo se va a pagar ese salario? No hay un decreto todavía, esto no está publicado en Gaceta. Al final no sabemos exactamente qué es lo que es ni cómo es.
Así no se hacen las cosas, y quiero volver al principio. Cuando las cosas se hacen mal hechas desde el inicio no generan buenos resultados. Apoyamos la recuperación del ingreso, del poder adquisitivo de nuestros empleados y obreros, pero las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, insisto, las consecuencias van a ser negativas para todo el país. Entre tanto, Henkel García, analista financiero y director de Econométrica, aseguró que en este momento hay un desconcierto generalizado sobre cómo funcionará o se aplicará el nuevo salario mínimo de 1.800 soberanos. Quizás de todo lo anunciado, el que más generaba miedo o incertidumbre era lo del aumento de salario, ni siquiera solamente a los empresarios, sino a la gente en general. Estamos hablando de un aumento de 30 veces. Claro, el salario medio se estaba alejando del mínimo, pero aún así en el salario medio estamos hablando de un aumento que puede ir de 5 a 10 veces. Estamos hablando de un mes a otro. Eso tiene un impacto. Con esto, para ser un poco más explícito, la masa monetaria que hoy circula en Venezuela no alcanza para pagar esa nueva escala de salarios. Tampoco alcanza para los precios que implica esa nueva escala de salarios. Entonces es una situación muy complicada, una situación que tiene a mucha gente llena de preocupación, con toda razón, y que, oye, no sé, yo no descarto que el gobierno tenga que hacer modificaciones, porque tiene un conjunto inmenso de cosas que detallar, que poner a tono, que me parece que en 15 días luce como un tiempo corto. A las 8:30 de la mañana de este viernes, Henkel García, analista financiero y director de Econométrica, enfatizó que los anuncios económicos que hizo el gobierno son más de lo mismo que ha aplicado en estos últimos años. Porque esto de aumentar salario y hacer una labor policial para controlar los precios no es nuevo. Lo que pasa es que lo están haciendo en unas dimensiones que puede tener un impacto en la economía real devastador, más de lo que ya tenemos. Entonces, si hay un cambio, pero en la línea general es prácticamente la misma. O sea, ellos piensan que el poder de compra de la gente se decreta, que puede ser modificado con una decisión desde arriba, desde Miraflores. Y no es así. Ojalá fuese así de fácil, pero no es así. Para que la gente, quizás con una idea sencilla, y que la gente se tiene que responder según su percepción, sus perspectivas. El conjunto de medidas anunciadas por el gobierno ¿aumenta o disminuye la cantidad de producto disponible? Esa es una pregunta. Porque la respuesta de la respuesta que se dé cada quien, entonces allí se puede ya entender y pronosticar qué va a pasar con el poder de compra del salario. Si la respuesta es que va a aumentar la oferta de bienes, entonces bueno, el poder de compra puede ser que se recupere un poco. Pero si su respuesta es que no, que esto va a tener un impacto en la economía real y vamos a ver menos producto disponible, entonces el poder de compra, independientemente de que el anuncio así de aumento del salario mínimo haya sido 30 veces, 50 veces o 1000 veces, el poder de compra de la gente va a disminuir. Por su parte, Rodrigo Agudo, coordinador de la Comisión Agroalimentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó que hay una contradicción en las medidas económicas que tomó el gobierno, las cuales solo agravarán aún más la crisis en el país. Ahí hay medidas que son correctas para solucionar el problema económico, pero ahí hay medidas a la vez que desdicen estas primeras medidas y contradicen, y a la hora de la verdad, cuando usted suma un número negativo de las medidas con el número positivo de las negativas, es igual a 0. Por lo tanto, este programa lo que va a significar es profundizar la crisis que había antes del programa que están anunciando para solventarla, por una sencilla razón, porque el gobierno, como muy bien lo dice FEDEAGRO, no puede pagar un subsidio que no tiene. El gobierno no puede hacer un incremento salarial que no tiene, que no puede cubrirlo. El gobierno no puede garantizar o ofrecer que va a importar productos para reactivar la actividad productiva porque no tiene los recursos. Pero lo más importante, el gobierno no puede reactivar la actividad privada porque profundiza la intervención, la persecución y la amenaza. Ahí está el vicepresidente económico amenazando que pone preso y está poniendo preso a la gente. Entonces dígame, ¿cómo un empresario privado va a asumir riesgos a los efectos si lo van a poner preso y la amenaza?
La diputada Mariela Magallanes, integrante de la Comisión de Política Interior y dirigente de la Causa R, afirmó que los pequeños comerciantes están sentenciados a desaparecer por las nuevas medidas económicas impuestas por el gobierno. Un anuncio también de 25 productos con precios regulados y que hoy sus afectos al gobierno organizado y con mucha impunidad van en las comunidades a obligar y amedrentar a ese señor de la bodega, a ese señor del abasto, que ellos hicieron sin ningún tipo de consentimiento de esas organizaciones como Fedeagro, Fedenaga, para de verdad calcular los precios. Eso va a generar, por supuesto, como te digo, mayor incertidumbre, mayor angustia, mayor desempleo, porque ese microempresario, ese señor de la bodega del barrio, ese señor del abasto de la comunidad que resiste ante toda esta situación, hoy entonces se ven directamente amenazados por grupos afectos al gobierno que van simplemente a amedrentarlos, a amenazarlos y a instigar a la violencia e inclusive a someterlos al escarnio público. La diputada Mariela Magallanes reiteró igualmente que los CLAP son una estafa a los venezolanos. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Va a haber más escasez de alimentos. Las CLAP son cada vez más, no son suficientes. La distribución cada vez a nivel de abajo es más corrupción porque hay más control de esa situación y el aumento estrepitoso, no solamente con lo que ha generado la irresponsabilidad de Nicolás Maduro al anunciar un aumento sin ningún tipo de prevención de nada, porque no hay aumento de la producción, eso más bien va a ser la consecuencia de no abrir algunos, inclusive negocios, por parte de lo que significa pequeño comercio. Ese más desempleo, va a haber más necesidad entonces de la gente de ir a necesitar el CLAP para poder entonces comer algo que le pueda dar el régimen y que se lo permita comprar. 9:17. Yamile Saleh, madre de Loren Saleh, quien la próxima semana cumplirá 4 años detenido en la sede del SEBIN, reiteró esta mañana a través de RCR que su hijo está secuestrado por orden del gobierno. Ya son 4 años que esto es un secuestro. Loren es un rehén de este gobierno en el cual le han violado todos sus derechos humanos y todos sus derechos jurídicos. De verdad que esto ha sido una pesadilla. Oye, son 4 años que nos han robado. A él le han robado la juventud y a mí me han envejecido 4 años. Y si prácticamente me lo están condenando a muerte, porque no le dan el derecho a la salud. O sea, él necesita ser tratado por un especialista y no hay respuesta con eso. Salieron un número grande de presos políticos. Salió la causa de él, que es Gabriel Valle. 52 audiencias preliminares diferidas. Eso es demostración de inocencia. Yo solamente pido que se cumpla la ley, que si se cumple la ley, el gobierno nos queda debiendo años de vida, nos quedan debiendo años de juventud a mi hijo. Yo solamente pido, cúmplase la ley. 9:18. Beatriz Becerra, eurodiputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, encara al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, luego de su propuesta de dialogar para resolver la grave crisis de Venezuela. La eurodiputada señala lo insólito de la propuesta de Sánchez de dialogar con un opresor y le recuerda que los venezolanos necesitan a España y a la Unión Europea y tienen el deber de ayudarlos a recuperar la libertad y la prosperidad. Y le pidió a Pedro Sánchez otra vez que se tome en serio una crisis que tiene ya unas dimensiones regionales. 9:19, hora de ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:21. Arrancamos nuestro recorrido internacional en Argentina, destacando el fuerte retroceso de la moneda de ese país frente al dólar, que está profundizando la crisis económica, llevando al Banco Central a llevar la tasa de interés de referencia al 60%. El apoyo del Fondo Monetario Internacional, a cambio de una reducción del déficit, no basta para estabilizar una coyuntura marcada por falta de confianza y la alta inflación. El peso argentino siguió este jueves en caída libre al depreciarse 13,52% ante el dólar, sin que el gobierno del presidente Mauricio Macri logre recuperar la confianza del mercado pese al explícito respaldo del Fondo Monetario Internacional. Pasamos a Estados Unidos. Al menos 8 heridos dejó una explosión en Chicago. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. Al menos 8 personas resultaron heridas este jueves cuando una explosión causó el derrumbe de una parte del techo de una planta de tratamiento de aguas de Chicago, dejando atrapados a algunos de los lesionados, dijeron las autoridades. El portavoz de bomberos, Larry Merritt, le dijo al Chicago Tribune que 8 personas fueron hospitalizadas y estaban en condición de severa a crítica. Al menos 2 de los heridos quedaron atrapados cuando el techo del edificio de un piso en la sección sur de la ciudad se desplomó poco antes de las 11 de la mañana. Gina Ruiz dijo que recibió un mensaje telefónico de su esposo que había estado trabajando dentro de la planta de Calumet, en el que éste le dijo que había ocurrido una explosión y que sus compañeros estaban atrapados. Ella dijo que su esposo le explicó que la explosión arrancó parte del techo, que se desplomó y que había mucha gente atrapada dentro. El Distrito de Tratamiento de Aguas informó en un comunicado que la explosión ocurrió en el edificio de aguas residuales. Las investigaciones continúan. Tony Cano, Voz de América, Washington. El Congreso de El Salvador ratificó el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, con lo que el país centroamericano se sumó a 122 países que han adoptado la normativa. Esto lo informó el órgano de Estado. El tratado sobre la prohibición de armas nucleares fue acordado el 7 de julio de 2017 por 2/3 de los 192 Estados miembros de Naciones Unidas, que acordaron que podía ser ratificado a partir del 20 de septiembre de ese año. 9:24.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil convocó para este viernes una sesión extraordinaria en la que puede llegar a tratar la situación de la candidatura del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado. La presidenta de la Corte, la magistrada Rosa Weber, convocó a los otros 6 jueces del órgano a una sesión plenaria que está prevista que comience a las 2:30 hora local de este viernes, según indicó el tribunal en un comunicado. En más informaciones internacionales, tenemos que 3 personas fallecieron luego de una explosión en la fábrica de explosivos Sverdlov en Nizhny Novgorod, en Rusia, y 13 resultaron heridas. De acuerdo a los últimos datos, hay 3 muertos y 3 heridos, dijo una fuente a la agencia rusa Interfax. Los cuerpos de 3 empleados del lugar aún están desaparecidos. Se presume que podrían estar bajo los escombros. Según medios rusos, la explosión tuvo lugar en el taller para la destrucción de minas de la fábrica Sverdlov. El fuego afectó una superficie de 100 metros cuadrados y recibió 3er grado de complejidad. En otros temas, tenemos que los dirigentes católicos australianos se comprometieron este viernes a no tolerar más abusos pedófilos dentro de su iglesia, pero rechazaron una petición de levantar el secreto de confesión cuando se trate de tales abusos. Los obispos y dirigentes de órdenes religiosas se comprometen hoy a nunca más. En cambio, dijo, la única recomendación que se puede aceptar es sobre retirar el secreto de confesión. Tras una decena de revelaciones, el gobierno australiano cedió en 2012 a las presiones y creó una comisión de investigación real sobre las respuestas institucionales a los crímenes de pedofilia. En su informe, esta estimó en diciembre que obligaciones había faltado gravemente en Australia. Según el testimonio de miles de víctimas, afirmó que el 7% de los religiosos católicos australianos habían sido acusados de abusar sexualmente de niños entre 1950 y 2010, sin que esas sospechas desembocaran en ninguna investigación. Así estamos llegando al final, pero antes hay informaciones que llegan desde Europa que tienen que ver con nuestro país. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo hoy que Bruselas ha decidido incrementar su compromiso diplomático con los países vecinos de Venezuela que acogen los flujos de migrantes y mostró su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa nuestro país. La jefa de la diplomacia europea hizo estas declaraciones al término de la reunión de ministros de Exteriores que concluye hoy en la capital de Austria, donde el asunto fue introducido en la agenda del debate a petición de España y Portugal. Así estamos llegando al final. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar el próximo lunes a las 9 de la mañana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.